¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a explicar cómo podemos calcular el peso ideal utilizando la ecuación del índice de masa corporal. Entonces, primeramente tenemos que conocer cuál es esta ecuación. Entonces, una simple división que es el peso del paciente dividido entre la talla en metros al cuadrado. Entonces, aquí lo vamos a poner IMC, índice de masa corporal, es igual al peso del paciente en kilogramos dividido entre la talla elevado al cuadrado. Entonces, si nos vamos a esta tabla, aquí tenemos la ecuación en el que tenemos un ejemplo que dice un paciente de 84 kilogramos que presenta una estatura de 1.72 metros. Entonces, primeramente vamos a dividir 84, que es el peso del paciente, dividido entre 1.72 y esto elevado al cuadrado. Si seguimos con este ejemplo, aquí vemos que el 84 dividido entre 2.96, que es 1.72 al cuadrado, por lo tanto la división final quedaría 84, que es el peso del paciente, entre 2.96, el cual nos da como resultado 28.4 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces, con base a esta división, kilogramos sobre metros al cuadrado, que es la división para calcular el índice de masa corporal, podemos calcular cuál es el peso ideal del paciente, tomando en cuenta que el rango normal va desde 18.5 a 24.9, como vemos aquí en la parte inferior dentro de esta tabla. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un despeje. Entonces, aquí tenemos la ecuación IMC igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es que kilogramos quede solo. Entonces aquí tenemos metros al cuadrado, el cual se está dividiendo, por lo tanto lo tenemos que pasar al otro lado, multiplicando, por lo tanto la ecuación quedaría IMC por la talla del paciente elevado al cuadrado. Este es igual a kilogramos. Entonces, tomando en consideración que el índice de masa corporal normal va a 18.5 a 24.9, utilizando estos dos valores podemos calcular cuál es el peso ideal mínimo y el peso ideal máximo. Entonces, para calcular el peso ideal mínimo, aquí ponemos peso ideal mínimo. La ecuación seguiría de la siguiente manera. Entonces, aquí ponemos kilogramos es igual a índice de masa corporal, que para calcular el peso ideal mínimo sería de 18.5 multiplicado por el peso, perdón, por la talla del paciente, que en este caso tiene una talla de 1.72. Entonces aquí ponemos 1.72 elevado al cuadrado. Entonces lo que estamos haciendo es el ejemplo que tenemos aquí en esta primera fila dentro de 18.5, en el cual multiplicamos 18.5, que es el índice de masa corporal normal mínimo, multiplicado por 1.72 elevado al cuadrado, el cual nos da 2.96. Entonces aquí nos calcula que esta multiplicación da como resultado un peso ideal mínimo de 54.8 kilogramos. Ahora, para calcular el peso ideal máximo, entonces aquí ponemos peso ideal máximo, es la misma ecuación, es una multiplicación, pero en lugar de 18.5 tenemos que utilizar el superior, que es 24.9. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera: kilogramos, en lugar de 18.5 tenemos que poner 24.9 multiplicado por la talla 1.72 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que hacer la misma multiplicación. Primeramente tenemos que elevar la talla del paciente, que es 1.72 elevado al cuadrado, el cual nos da 2.96. Eso lo multiplicamos por el índice de masa corporal normal máximo, que es 24.9. Entonces el peso ideal máximo para este paciente es el resultado de la multiplicación de 2.96 y 24.9, el cual nos da 73.8 kilogramos. Entonces de esta manera podemos calcular cuál es el peso ideal mínimo, que tenemos aquí 54.8 kilogramos, utilizando como índice de masa corporal 18.5, y la estatura lo tenemos que elevar al cuadrado. Y de igual manera para el máximo, el peso ideal máximo es 24.9 multiplicado por 2.96, que es el resultado de la talla en metros elevado al cuadrado, el cual para este paciente nos da un resultado de 73.8 kilogramos. Como vemos, es una manera muy sencilla de utilizar el índice de masa corporal para conocer
primeramente la ecuación de kilogramos sobre metros al cuadrado para conocer cuál es la clasificación de este paciente con respecto a su peso. Y finalmente también podemos utilizar esta misma ecuación para calcular el peso ideal mínimo y el peso ideal máximo con base al rango normal que va de 18.5 y 24.9. Si te gustó este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.